Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez les enseñaré a cómo usar la función redondear. ¿Para qué nos sirve la función redondear? Nos sirve para que nosotros podamos cambiar o sustituir los decimales de un número a otro que no tenga decimales. Y al momento que nosotros redondeamos, podemos también usar que si pasa de un cierto límite, que nos lo suba. Entonces aquí les tengo un ejemplo para que podamos aplicar la función redondear. Para este ejemplo yo voy a usar también la función si, que ya lo hemos explicado en otros videos cómo usar la función si. Entonces abrimos un igual y ponemos si paréntesis, y como podemos ver nos sale la sintaxis de la función si. Entonces, si la celda A1 es mayor o igual que 6, eso se refiere a los decimales que estamos poniendo aquí, entonces que la redondee, y para eso vamos a usar la función redondear. Abrimos paréntesis y volvemos a seleccionar la celda, ya que en la sintaxis de la función redondear nos pide el número, que sería la celda que nosotros estamos seleccionando, coma, y los números decimales que queremos eliminar. Yo aquí le voy a poner 0. Cerramos el paréntesis y volvemos a la función si, ya que cerramos nosotros la función redondear, coma, si esto se cumple, que redondee, y si no, que quede igual. Esto es lo que quiere decir la función la que estamos utilizando para usar la función redondear. Enter. Como podemos ver, aquí nos ha redondeado a 10, ya que nosotros le pusimos que nos redondee a 0, y por lo tanto nos están dando un valor más del que está al inicio. Ahora vamos a observar cómo afecta o cambia los valores a los otros. Este queda igual, 9, ya que no tiene ningún decimal. Este agarra el primer dígito y le quita los decimales, ya que nosotros le pusimos que fuera 0 decimales. Solo los va a subir al siguiente número si los decimales es de .66 para arriba. Este también, de aquí hacia abajo, hizo la misma función, agarró los primeros números que tenemos aquí y quitó los decimales. Los que no tienen los deja igual, y si tiene de 6 para arriba en decimales los va a cambiar o los va a subir al siguiente nivel. Esta sería nuestra función que usamos para usar la función redondear con ayuda de la función si. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que es lo más importante. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, denle un like y activen la campanita para que les lleguen más notificaciones cuando yo suba un nuevo video. Nos vemos hasta el próximo video.